Hola, muy buenas, espero que estés genial y hoy quiero hablarte de lo que son los procesos mentales, ¿no? De algunos tipos de inteligencia que yo considero como teorías o hipótesis y que como mínimo nos van a servir para reflexionar muy bien sobre ellos, ¿no? Son formas de inteligencia que están ahí y que normalmente se le da muy poca importancia o están ocultas o nunca nos las han enseñado o de alguna manera siempre han estado pero nunca las hemos acabado de desarrollar, ¿no? Así que vamos a ello. Antes de nada, no se trata de las teorías de inteligencia de Howard Gardner de los años 80, en la que cada individuo posee, según él, unas habilidades innatas, como por ejemplo ser muy bueno en habilidades en cálculos matemáticos, ser muy bueno en la música, ser muy bueno en los deportes, ser muy bueno relacionándote con los demás. No se trata de eso. Y tampoco se trata de la inteligencia emocional de Daniel Goleman, en la que diferencia varias formas de inteligencias emocionales para relacionarse con uno mismo, relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. Voy a destapar aquí 5 tipos de inteligencias que, a mi manera de verlo, son las que verdaderamente marcan la diferencia en el desarrollo de las personas. Y tienen que ver con lo más importante, que para mí es el pensamiento y cómo este es la clave de todo lo que acontece en tu vida. Y ya te avanzo que la última de las formas de inteligencia de las que vamos a hablar es la más importante y que si la entiendes puedes dar un vuelco a la forma en la que te relacionas contigo mismo para hacer aquello o todo aquello que te propongas. Así que vamos a ello y empezamos. Todo empieza con un pensamiento y este reclama una cadena incesante de los mismos. Hasta ahí lo entendemos todos. Así que prácticamente todo va de cómo gestionas y de lo que haces con tus pensamientos, de lo que ejecutas con ellos al final. Y esto, que puede parecer algo tan sutil como irreal, es probablemente la habilidad más importante de cualquier persona. Por lo tanto, la primera forma de inteligencia para mí clave, yo la he llamado inteligencia creencial, que es el pensamiento hacia la inercia que tienes a los vicios y que no controlas. ¿Qué capacidad tienes para reorientar los dejes, crear nuevos hábitos positivos y evitar los negativos? ¿Cómo descubres y utilizas tus talentos naturales y hacia qué preferencias tiendes? ¿Qué haces con tu vida en tu día a día y cuánta confianza tienes en aquello que haces? ¿Cuánta capacidad de decisión y seguridad en ti mismo tienes? ¿Cómo dominas tu grado de atención para la racionalización que necesitas para la cultura, para la intelectualidad? Esto es cuánto tiempo eres capaz de estar atento mientras lees, por ejemplo, y qué nivel de hábito tienes creado en ese sentido. Por otro lado, también tiene muchísimo que ver con tu capacidad de resistencia y perseverancia, con tu capacidad para mediar con proyectos a medio y largo plazo. En resumen, este tipo de inteligencia se trata de la capacidad para crear y cambiar las creencias en favor de tu mejor interés. La segunda forma de inteligencia que para mí es clave se trata de la inteligencia emocional, porque el dominio de las emociones es una inteligencia intrínseca de uno mismo. ¿Cómo dejas que te afecten los pensamientos con carga emocional positiva y negativa? Esto, por ejemplo, tiene que ver con cuánto te regodeas en el sufrimiento. ¿Qué tan capaz eres de asumir el dolor y dejarlo pasar como una experiencia de aprendizaje? ¿Hasta qué punto sabes controlar la ansiedad o la ansiedad se acaba exteriorizando en tu cuerpo, causándote algún tipo de enfermedad, que puede ser una enfermedad recurrente, una enfermedad acumulativa o una enfermedad crónica? ¿Hasta qué punto gestionamos el proceso que sigue el estrés negativo, el estrés del día a día y la ansiedad en tu bienestar físico y psicológico? Número 3, inteligencia relacional. ¿Cómo te relacionas? ¿Qué buscas en las personas y cómo te apoyas en ellas? ¿Qué es lo que te aportan la mayor parte de las relaciones y qué equilibrio tienen estas en tu vida? ¿Haces algo para mejorarlas o estás estancado en varias relaciones tóxicas? ¿Cómo y de qué hablas con las personas en general la mayor parte del tiempo? Las conversaciones son clave con las personas. Te pueden alterar y te pueden provocar ansiedad
o son realmente productivas y saludables para ti. ¿Sabes sentir correctamente cuando estas son negativas y cuando son positivas las relaciones? Y a que las conversaciones te pueden alterar y te pueden provocar ansiedad, o pueden ser productivas y saludables para ti. Con lo cual, ¿sabes sentir correctamente cuándo son negativas y cuándo son positivas y hacer algo en consecuencia? Ese es un tipo de inteligencia. Es inteligencia relacional y también tiene que ver con tu capacidad de comunicación, de asertividad, de empatía y de cómo eres capaz de ayudar, ofrecer ayuda a los demás. Logras que los demás te entiendan, asimilen y se vean convencidos por tus posturas y decisiones cuando crees que es interesante para ellos. ¿Cómo gestionas tú tus emociones con los demás? ¿Cómo y cuándo percibes las emociones de la gente y qué haces al respecto? En resumen, este tipo de inteligencia va de qué tan comunicativo eres como persona y si tus relaciones tienden a ser saludables o tóxicas. Otra inteligencia, inteligencia de conciencia o inteligencia conciencial. ¿Eres consciente de lo que puedes controlar y lo que no? ¿Hasta qué punto te engañas a ti mismo creyendo que tienes un falso control de los acontecimientos y de las cosas? ¿Eres de los que crees que siempre puedes estar controlando más las cosas a través de procesos que creamos los seres humanos? ¿Hasta qué punto te engañas y fragilizas creyendo que el progreso te ayudará a mejorarte a ti mismo? Y por otro lado, ¿qué capacidad y sensibilidad tienes para percibir la naturaleza que tienes a tu alrededor? ¿Cuánto te apoyas en ella y qué capacidad tienes para percibir la magia o lo que hay en ella, ¿no? Para ayudarte de la naturaleza, para apoyarte en ella? ¿Sabes usarla para sanarte, por ejemplo? ¿O ignoras completamente que ella puede ayudarte en ese sentido? Como dicen los metafísicos, ¿cuánto velo tienes delante, ¿no? ¿Crees que vives en la realidad o vives dentro de la ignorancia del sistema sin darte cuenta de esto? En definitiva, es cuánto admiras y crees en el planeta y cuánto crees que éste te puede proteger de forma orgánica y en conexión con él, ¿no? Bien, y la última forma de inteligencia yo creo que es o que podría ser muy interesante llamarlo la inteligencia energética. Y esto tiene que ver con la gestión de la energía a través de los hábitos, de la alimentación, del deporte, de la meditación, del descanso, de cómo y cuánto eres capaz de administrar tu energía a lo largo del día. Por ejemplo, ¿entiendes bien la relación entre la cantidad de energía y el foco de atención? Porque la capacidad para mantener y dirigir tu atención, algo tan clave, y dominar tus pensamientos y tu motivación, depende de la calidad de tu energía. Cuanto más cansado, aburrido y apático estés, menos energía tienes para dominar tus pensamientos y más fácil te llevarán los vicios con esa dopamina artificial, digital, instantánea o cualquier otro tipo de drogas como alcohol o fármacos. En definitiva, se trata de cuánto dominas y cuánto pones en práctica el control de la energía. Y ya está, estas son para mí las verdaderas inteligencias, ya que si dominas estas, creo que todo lo demás viene solo. Estoy intentando desgranar en partes todo esto como forma para entenderlo y aprenderlo. Pero en última instancia creo que todo se basa en qué haces con tus pensamientos, en cómo te influencian y cómo y hasta qué grado los controlas. El punto para entender la verdadera inteligencia está en saber liberarte y en el despertar de un sistema que cada vez oculta más la auténtica verdad. De ahí que todo esto pueda resultar arduo y complejo de entender y accionar. Pero nada, aquí estamos algunos para intentar mejorar esta situación. Espero que esta reflexión sobre la idea de la verdadera inteligencia te haya gustado y que me comentes cualquier postura o contraposición para poder discutirlo si te apetece. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.